con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola queridos escuchas, bienvenidos a Plácidamente, un programa realizado para tratar temas de salud mental y bienestar emocional. Mi nombre es Marisol Ledesma de la Vega. Ponte cómodo, comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Plácidamente. Estamos aquí justamente listos para hablar de un tema súper importante que es el tema del suicidio. Tengo aquí un invitado especial
el maestro y psicólogo clínico Israel Aramburu, que justamente, Israel, has estado bienvenido a este programa, a este episodio. Nuevamente tuvimos un episodio, pero en otro podcast, ¿cierto? En otro formato, y ahorita es la primera vez que te tengo por acá. Y pues muy feliz de hablar de este tema feliz. Es un tema complejo porque al final hay muchos tabús y todavía existen muchos estigmas alrededor, pero sin embargo, creo que es muy importante tocar el tema del suicidio, ¿cierto? Sí, definitivamente es un tema, como bien dices, a pesar de la información que hay, a pesar de que hay una expansión en los temas de salud mental, siento que todavía es un tema que tiene varios tabús, varias ideas erróneas, ¿no? Que, tú como psicóloga clínica también lo sabes, ¿no? Que todavía algunas personas se resisten a hablar de estos temas, pero es un tema básico porque este es un fenómeno, sobre todo en las sociedades que llamamos occidentales, que ocurren frecuentemente, ¿no? Y que han subido sobre todo los índices de suicidios en países de Latinoamérica. Ok, o sea, se ha incrementado más en países de Latinoamérica. Y justo esto, ¿no? Las cifras y las estadísticas son las más alarmantes, ¿no? Mencionan que cada 40 segundos una persona muere, pero muere a causa de suicidio, ¿cierto? Entonces es súper importante para poder abordar el tema, estar en constante acercamiento como esta parte de la prevención, ¿cierto? Donde vamos a entrar y a conocer los factores de riesgos, por qué está sucediendo, cómo estar alertas y cómo sobrellevar un tema de una persona cercana, familiar o hasta uno mismo, ¿cierto, Israel? Sí, al final no estamos exentos. Todos somos objetos, ¿no? En este sentido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Somos susceptibles a cometer suicidio, ¿no? Nadie está exento, pero hay población que está en mayor riesgo. Sí, personas con trastornos mentales, personas que han sufrido abuso, que han sufrido maltrato, que han sufrido abandono, pero, personas que viven en determinados lugares, ¿no? Por ahí Durkheim hablaba de las sociedades suicidógenas, es decir, aquellas sociedades que son no propensos al suicidio. Aunque ahí también hay un debate porque Durkheim decía que el suicidio ocurre sobre todo en países pobres. Pero según las estadísticas, ¿no? El grosso de los suicidios a nivel mundial ocurre en países de ingresos medios. Okay. No es que no ocurra en países pobres, sí ocurre. Y de hecho ocurre en países ricos, ocurre en cualquier cinturón, pero el grosso se estaciona en 41% más o menos a nivel mundial, se estaciona en sociedades de ingresos medios. Y eso es un dato interesante. Dato interesante porque supongo que también todavía está este estigma de el alcance que hay con temas de salud mental, ¿no? Que dicen, pues es que yo no tengo recursos a lo mejor para ir a algún psicólogo, o quizás esta parte de a mí, ¿por qué me van a ayudar, no? Todo este estigma también de porque alguien que ni conozco tiene que ayudarme a estar mejor, ¿no? Entonces hay un cierre completamente a tener apertura a buscar este tipo de intervención que al final va a ser un sustento emocional y va a ser algo que te va a sacar quizá de esta patología que mencionas, ¿no? De estos riesgos que son los más altos, las personas que tienen padecimientos o trastornos mentales ya como depresión, bipolaridad, estrés postraumático, ¿no? Que son como la mayoría, pero como dices tú y mencionas, nadie está exento. Así es. Y otro dato interesante, ¿no? Que es lo que comentaba sobre las sociedades occidentales, porque hace poco justo hablé de este tema y estuve investigando para mis propios canales, mis propios podcasts. Encontré datos interesantes, ¿no? Por ejemplo, que en los países de Medio Oriente hay menos índices de suicidio que en los países que llamamos de culturas occidentales. Culturas occidentales entendamos por aquellas culturas que estamos influenciadas por el pensamiento judio-cristiano, por el capitalismo, por ideas de progreso, ¿no? Que ahora pues casi todas están empapando el mundo, ¿no? Pero estos países como Irak, Jordania, ¿no? Irán, Siria, tienen índices de suicidios más bajos
posiblemente tengan que ver con su estilo de vida, con su religión, con la política incluso, ¿no? Pero es interesante porque ¿por qué ocurre tanto en Occidente? ¿Por qué los números se disparan tanto en las culturas occidentales? Yo creo que sí tiene que ver este impacto que mencionas, que tiene que ver el sustento religioso, ¿no? O sea, si un país, por ejemplo, en el caso de, pues, estás hablando de Irán, Irak, que son países donde están practicando el Islam, ¿no? Entonces, al final, es como que Alá es mi proveedor, Alá es esto, ¿no? O sea, delegan bastante la parte de responsabilidad afectiva a un Dios. Y no sé qué tanto también pueda tener ese impacto, ese mismo Dios, esa deidad, para que la persona tenga quizá más fe, podríamos decirlo. ¿Sería una cuestión de fe entonces? Pues sí, la verdad es que, bueno, en ese tema yo sí desconocería porque no conozco Sí, no, claro. el Islam, no conozco bien cómo se fundamenta su religión, ¿no? No, Yo sí tendría que investigar para poder dar una respuesta clara sobre eso. claro. A mí lo que me llama la atención es por qué en Occidente, ¿no? Y yo creo que tiene que ver, desde mi particular punto de vista, ¿no? Y desde el punto de vista psicológico y sociológico, tiene que ver mucho con los estilos de vida, ¿no? Estamos invitados a buscar el éxito, a buscar el progreso, a buscar la fama, y simplemente lo vemos con las redes sociales, ¿no? Tomarnos selfies en determinado lugar, que seamos vistos por el otro, que tengamos determinados likes, ¿no? Que tengamos estas dosis pequeñas de dopamina que obtenemos en cada like, ¿no? Y cuando nosotros no somos vistos ni aprobados por el otro, no logramos el éxito, no logramos la fama, pues también hay un factor de riesgo, ¿no? Sí, es la asociación a ser visto, ¿no? O sea, desgraciadamente ya todo se fragmenta a eres visto si estás, yo creo que expuesto, ¿no? En una red social o en esta parte del universo donde la tecnología juega un parámetro muy importante, ¿no? En las nuevas generaciones, sobre todo, que son donde más índices de suicidio de entre 15 y 29 años son, las estadísticas están marcando, ¿no? Que es la población de mayor riesgo en México es entre los 25 y los 34 años. Luego sigue entre los 34 y los 40 más o menos, luego los adolescentes, ¿no? Entre 15 y 25, y luego están los adultos mayores, ¿no? Que los adultos mayores es otro fenómeno interesante. Es importantísimo entender por qué en cada población, porque si no entendemos las causas, y es un poco lo que yo veía de los comentarios que me hacían, lo que yo he visto, ¿no? Por el Día Internacional de Suicidios en unos días, que generalizan. Si todos estamos exentos, mejor dicho, nadie está exento de poder tomar una decisión como esa. Todos estamos potencialmente a un paso de poder decidir eso, ¿no? Pero es importante entender las causas por cada población, por cada situación, porque si no las entendemos, podemos generalizar, y la generalización no nos sirve para entender la situación del problema. Total. Para erradicar, ¿no? Sobre todo, ¿no? La situación de esta problemática. Exactamente. Y otro dato interesante, que bueno, seguramente también ya lo sabes, los hombres se suicidan más que las mujeres, ¿no? Que el hombre comete, ¿no? Aparte, más bien tiene como, la mujer puede caer en esa incidencia, ¿no? Más veces de pensamientos, ¿no? Suicidas, pero el hombre es el que toma la acción. La mujer, de hecho, los índices de depresión, que es un factor de riesgo para el suicidio, es más alta en mujeres. Pero la decisión de suicidarse, la decisión y el acto mismo, el acto letal de acabar con la vida es más efectivo en hombres, ¿no? Y aquí hay varios factores, ¿no? Uno de ellos son los culturales, ¿no? Que, bueno, sí, a los hombres no se nos permite expresarse, no se nos permite, entre comillas, ¿no? No se nos permite expresar cierto tipo de emociones, ¿no? Muchos, tú también lo has visto en consulta clínica, ¿no? Hay que ser los fuertes, hay que ser los proveedores, etcétera. No me puedo permitir llorar porque los hombres no lloran, ¿no? O sea, son varios ahí acontecimientos, ¿no? Que tienen que ver con la parte de crianza, de desarrollo, en donde marcan esa limitación emocional. Sí, pero también hay otros factores y son los neurobiológicos. La emisión de progesterona, de testosterona, ¿no? De cómo funciona la corteza prefrontal, ¿no? Que es la que está más desarrollada. Nosotros al final también somos animales y
nuestra parte prefrontal es una característica, ¿no?, del cerebro humano, y esta nos permite hacer juicios, poder detener impulsos. Esto también ocurre en animales, por lo extraño que parezca, los animales también pueden detener impulsos, pero en los hombres también se desarrolla esta parte del juicio, ¿sí? Y cuando lo que se ha encontrado en estudios post-mortem con personas que se han suicidado es que hay una anomalía en cómo funciona su parte prefrontal, en cómo funciona la testosterona, ¿no?, que en el hombre se regula de manera diferente, y esto es algo que lo hace más propenso al suicidio, ¿no? Entonces, por eso yo soy de la idea de que cuando estudiamos un fenómeno en salud mental y en salud en general, necesitamos entender que la mayoría de estos fenómenos son multicausales. Si lo reducimos a qué es la sociedad, no vamos a indagar en la historia del individuo. Si lo reducimos a que si es el machismo o la cultura, también lo vamos a reducir a invalidar la historia del individuo. Si lo reducimos a qué es la neurobiología, reducimos y expulsamos la parte cultural, ¿no?, y la parte histórica del sujeto. Entonces hay que hacer un estudio conjunto, mejor dicho, sobre los factores que intervienen a la hora de hablar del suicidio. Sí, porque al final sería una cuestión multifactorial, ¿no? O sea, factorial, que dices, hay muchas esferas que van a impactar, pero generalizar no ayuda, es más bien expande, ¿no? Sí, no nos ayuda a encontrar las causas, no nos ayuda a especificar en tratamientos, ¿no? Ni a individualizar los tratamientos. Tú bien sabes que los tratamientos que llevamos dentro del consultorio son únicos para cada paciente. Si bien tenemos herramientas, tenemos técnicas, tenemos una formación, no se aplica de la misma manera, ni todas las herramientas con todos los pacientes. Claro, no es copia y pega, ¿no? O sea, es un machote que vas a repetir, todos tienen causas diferentes y vienen con una historia completamente distinta y una patología completamente distinta. Así es, y eso sí es importante, pues no quitarle el ojo del renglón, ¿no? Que cada individuo es único. Y bueno, yo recuerdo casos clínicos, ¿no?, de pacientes, ¿no?, que intentaron suicidio, ¿no? Afortunadamente algunos sí han salido adelante, ¿no?, otros siguen luchando con la depresión, ¿no? En mi caso yo no he tenido un caso particular, ¿no?, en que un paciente se ha suicidado, ¿no? Conozco de colegas que sí les ha tocado, y eso también es un evento no, hombre, pues yo creo que traumante sí, para nosotros. Sí, totalmente. A mí afortunadamente tampoco, pero sí es como, yo creo que en esa línea donde lo escuchas y dices, no, hombre, imagínate que alguien se suicide y tú dices, no, espérame, no quiero eso ni de broma, pero al final estamos en el filo donde esto puede suceder, ¿sabes? Y es constante, es por eso este tema cuando tú lo mencionaste, dije, es súper importante, ¿no? Hablar de la prevención del suicidio y todas las causas, qué hacer, qué no hacer, ¿no? Por ejemplo, en el caso, tocando los factores de riesgo, ¿no? O tocando ¿qué sería interesante puntualizar, ¿no?, para detectar que una persona pues está como con conductas medio propensas al suicidio. Ok, una de ellas, lo mencionaba un poco al inicio, son trastornos mentales, ¿no?, ya con diagnóstico, ¿no?, depresión, ansiedad, trastorno límite de la personalidad, ¿no?, son como los más comunes. Otros que haya habido intentos suicidas anteriormente, ¿no? Una persona que ya lo intentó, es muy probable, muy probable, que lo vuelva a intentar. Que lo vuelva a intentar y desafortunadamente que le atine. Exactamente, eso es lo peor de los casos y es donde más riesgo, ¿no?, va a haber. Si no hay un diagnóstico como tal, o si nosotros no vivimos en un entorno que nos facilite acceder a un servicio de salud mental, a un psicólogo, a un psiquiatra, necesitamos ser muy observadores en cómo actúan los miembros de la familia. Si hay como mucho aislamiento, ¿no? Como, vemos como mucha soledad, mucha irritabilidad. Hay mucha irritabilidad. Como francés, ¿no? Sí, es fácil.
pero... Este tipo de conductas es necesario observarlas. Y algo que yo creo muy importante, y es importante señalarlo, es hablar de eso. Porque al momento en que no se habla, y esto que hablábamos al inicio, se vuelve un tema tabú. Pensamos que no hablar de algo es como, no lo traigas, no, espérate, como decían, no des ideas, no es dar ideas, no, más bien yo creo que, como se dice vulgarmente, agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Y decir, esto está sucediendo realmente. Sí. Es una verdad. Ocultar una verdad no la desaparece. Sí, no la nulifica, porque eso sería el pensamiento mágico, ¿no? Decir, no hablo de eso, entonces quiere decir que no existe. Entonces viene ahí una negación, porque las cifras nos están diciendo que esto existe, que sigue pasando, sigue sucediendo, y realmente es alarmante, ¿no? Desgraciadamente estamos en una cultura, y no es cultura, ¿no? Yo creo que nos estamos abriendo más, pero otro tipo de información tiene más difusión que este tipo de situaciones que son del día a día, que es la salud mental, ¿no? Que es el bienestar emocional. Entonces, definitivamente es alarmante, en muchos sentidos, alarmante, pero las cosas como son, se hablan y se dicen. Necesitamos hablar de este tema. Y justo hace unos días me preguntaba una paciente cómo abordaba ese tema con su familia, cómo resolvían porque hubo un suicidio en su familia. Y pues es que la manera es enfrentándolo, ¿no? Hablando del tema, ¿no? Al no hablarse se vuelve un tema tabú. Entonces hablar de emociones negativas, hablar de depresión, hablar de tristeza, hablar de soledad, de desesperanza, está mal visto, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos a hablar de eso que es negativo, ¿no? Y entonces eso lleva a que reprimamos la emoción. Y esa emoción pues va creciendo y psíquicamente nos va afectando. Empezamos a rumiar la idea. El sufrimiento tiene que ver con cómo interpretamos el mundo. Entonces, si nosotros no logramos procesar toda esa información, todos esos sentimientos, empezamos a rumiar ideas, ¿no? A generar, ¿no? Ideas suicidas, ¿no? Que posteriormente van a llevar al intento. Claro, que justamente vamos a tocar todavía este tema a profundidad, pero sobre todo estas ideas suicidas, ¿cuáles serían, traducción, palabras, ¿no? Que la gente dice, la vida ya no vale la pena, estaría mejor si no estoy aquí, todo eso, yo creo que definitivamente es algo bien importante, que a veces el entorno, las circunstancias o las actividades no nos ayudan a poder percibir este tipo de conductas, ¿no? Pero si tú notas que alguien, una persona allegada, familiar, o hasta tú mismo, ¿no? Dices, oye, pues tengo problemas de alimentación, tengo problemas de sueño, no puedo dormir bien, no tengo ganas de nada, esa desesperanza, cambio de conducta, aislamiento, son varios parámetros y puntos que son bien importantes detectar, pero vamos a irlo ahondando poco a poco, después del corte, para que lo vayamos platicando con muchísimo más calma. No se vayan, no se muevan, seguimos con este tema. Los esperamos en unos segundos. Te invitamos a escucharnos todos los martes a las 12 del día en nuestro programa Terapeando Ando, donde desenredamos nudos emocionales y ajustamos los pensamientos para nuestro bienestar físico y mental. Solo Proyecto Radio MX, con sentido social. Escúchanos todos los martes en punto de las 13 horas. Enlazados Lifestyle. Conducido por Carla Rivera y Henry Ram. Unos genios. Lo mejor en estilo de vida. Por Proyecto Radio MX, con sentido social. Los esperamos. Hola amigos, te invitamos a escucharnos todos los martes a las 3 y viernes a las 11 de la mañana por Proyecto Radio MX. Nuestro programa se llama Pi por Radio al Cuadrado con Ivette Siliceo. Hablamos de todo, psicología, espectáculos, deportes, fantasmas, numerología, inmuebles, contabilidad, medicina, robótica, educación, valores, leyes, leyendas, tarot y más.
Los esperamos. Besitos. ¿Qué tal, amigos? Soy Liliana Noble Alemán y los invito a escuchar Pulso Saludable, donde juntos aprenderemos cómo cuidar nuestra salud a través de www.proyectoradiomx.com con sentido social. Todos los martes de 3 a 4 de la tarde. Síguenos en YouTube y Facebook. Aparecemos como Pulso Saludable. Tendencias, polémica y moda. ¿Quieres saber qué está detrás de todo esto? Mi nombre es Martín Tapia. Acompáñame todos los martes de 5 a 6 pm en Víctimas de la Moda, donde generaremos controversia y polémica con ayuda de especialistas para dejar de ser una víctima más. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social. Paso de Gato, con tu amigo El Grillito. Un espacio con entrevistas, invitados, secciones y todo lo relacionado al arte teatral. Te esperamos todos los martes en punto de las 18 horas, aquí por Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Bueno, pues estamos de regreso hablando de este tema que realmente es muy importante y que tiene un impacto en muchos sentidos, sobre todo socialmente y en muchos sentidos, como comenté. Estábamos hablando antes del corte sobre todas estas ideas suicidas que son bien importantes detectar, ¿no? Porque si no sabemos cómo detectarlas, también esa es otra, no caer en crisis y oye, seguramente no estás durmiendo bien o no estás comiendo bien y seguro te quieres suicidar, ¿no? O sea, no caer en alarma ni en pánico, todo con medida, nada con exceso, acercarse a buena información con especialistas, con profesionales, con toda esa asesoría, ¿no? Pero para no salirme de esta parte importante, Israel, tú tienes algo que comentarnos, que ese es como el claro ejemplo, ¿no? Sí, justo antes de que regresáramos del corte estaba en el fondo una canción de Metallica que precisamente describe muy bien, ¿no?, lo que puede ser el pensamiento suicida. Y aquí hay que tener ojo porque cuando he escuchado el análisis que han hecho de esta canción, a veces tiende a moralizarse. No deberías hablar de eso. He escuchado ahí algunos comentarios interesantes, ¿no? Pero más interesante se me hizo que muchas personas que se han metido a la página oficial de Metallica han dicho, esta canción me salvó la vida. Ok. ¿Por qué? Porque encontraron a alguien que podía transmitir cómo se sentía. Y es lo que busca la persona que tiene ideación suicida o que está pasando por una depresión, ¿no? Está buscando que lo escuchen. Si nosotros empezamos a moralizar su mensaje y decimos, no deberías pensar en eso, no deberías hacerlo, ¿cómo piensas en eso? Échale ganas, échale ganismo. Sí, no. Entonces, la persona lo que vamos a hacer es que se va a alejar. Ya no va a querer acercarse a nosotros porque aquí me están juzgando. Lo que busca la persona es ser escuchada. Claro. Que esto ocurre precisamente en un espacio de terapia. Exactamente, que es ahí donde se abre, ¿no? Y es cómo te sientes, realmente sí estás teniendo esa idea, ¿no? Sí, hay veces que quiero pues estamparme o quiero chocar o quiero caerme o quiero hacer lo que sea y en terapia se habla. Pero a ver, platícanos de esa. Sí, ahorita les voy a hacer mi traducción que hice desde el inglés al español. Well, thank you so much. Yeah. I'm trying to be a bilingual guy. Yeah, perfect. Ok, bueno, les voy a leer una traducción que hice sobre esta canción. No es toda la canción, pero es un fragmento que describe bastante bien cómo puede ser el pensamiento suicida, ¿no? Uh-huh. He perdido las ganas de vivir. Simplemente ya no hay nada más que dar. No hay nada más para mí. Necesito
del final para liberarme. Esto es importante, eso que dice. Necesito el final para liberarme. Las cosas ya no son lo que solían ser. Estoy extraviado dentro de mí, eso también es importante. Estoy gravemente perdido, no puede ser real, no puedo soportar el infierno que siento. El vacío me está llenando hasta el punto de la agonía. La creciente oscuridad se lleva el amanecer. ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Ahora se ha ido. Esto describe muy bien y de hecho en los pacientes con los que he trabajado he encontrado como muchas frases similares a esto. Ajá. Ya no quiero vivir, la vida me es una pesadumbre, que es algo que es muy frecuente en la ideación suicida, ¿no? Sí. Recuerden que el suicida no es que no quiera vivir, lo que no quiere es seguir viviendo como está viviendo. Exactamente. Seguir en esa parte de sufrimiento, ¿no? Es buscar esa salida que al final es una salida momentánea, es una salida donde supuestamente la persona cree que ya va a resolver todo, ¿no? Pues no. Sí, ya, no sé qué iba a decir otra cosa. Si no puede... Te robé ahí la idea, a ver, va de regreso. Esto que decías, ¿no? De encontrar una salida, la canción. Sí, hay una parte en la que dice, ¿no? Que se siente extraviado. Ajá. Que, o sea, como que caminas sin rumbo. Y aquí nos vamos a poner un poco a filosofar, ¿no? Sí. Lo que decía Albert Camus, ¿no? Este filósofo francés que habló sobre el suicidio, ¿no? Y él decía, la pregunta esencial en filosofía tiene que ser si la vida vale la pena ser vivida o no, ¿no? Okay. Si no vale ser vivida, lo que vamos a decidir es colgarte o aventarte a algún lugar y terminar con tu vida, ¿no? Si la vida la respondemos afirmativamente, vale ser vivida, vale la pena ser vivida a pesar, ¿no? De todos los contratiempos, porque recordemos que estar en la vida es un proceso de pérdida constante. Uh-huh. Perdemos juventud, perdemos empleo, perdemos capacidades cognitivas, ¿no? Vamos envejeciendo, perdemos vitalidad. Es un constante estar perdido, aunque también ganamos cosas. Adquirimos experiencia, adquirimos conocimientos, adquirimos nuevas relaciones, adquirimos nuevas fuentes de felicidad. Es un ganar y perder, pero si nosotros no estamos acostumbrados a perder, no sabemos con el cuerpo, con el espíritu, que la vida se trata de este dinamismo, de estar perdiendo, ¿no? Y no podemos aceptar la pérdida, entonces vamos a estar viviendo en una fantasía. Sí, y también tiene que ver con esta parte de sentir que todo es pérdida, ¿no? Y no ves la parte donde viene la ganancia. Claro. Y cuando te enfocas nada más al lado A y no logras ver el lado B, C, D y todo lo que viene, entonces es ahí cuando hay un problema, ¿no? Justamente que tiene que ver con la depresión, ¿no? Como nada vale la pena, ya esto es lo peor, ¿sabes? Y ya de ahí no sales. Pero esta ganancia no se logra percibir cuando realmente es una realidad y te sales de esa fantasía, ¿no? Sí, y es que en el pensamiento suicida no hay otra salida. Es la única. La única salida es el suicidio. Sí. Pero si entendemos que hay un dinamismo en la vida, que es esto que estás comentando, ¿no? De ganar y perder, ¿no? Vamos a entender que, bueno, perdimos, pero quizá caminamos, transitamos por un duelo que es necesario hacerlo. El duelo no significa que siempre vamos a estar ahí, es un proceso de la vida. El duelo es un lugar donde vamos a aprender y donde vamos también a soltar para darle pie a lo nuevo. Pero si nosotros no estamos dispuestos a eso, pues vamos a seguir viviendo en no quiero perder esto, ¿no? Ya perdí el amor de mi vida, perdí ese trabajo que significaba estatus, que es algo que ocurre, ¿no? Gente que pierde trabajos que les daban determinado estatus social, estatus, ¿no? Ajá, económico, y social. A terminar con su vida, ¿no? Pero es un dinamismo constante. Y si no estamos dispuestos a vivir en ese flujo de la vida, pues muy difícilmente vamos a poder encontrar una luz, ¿no? Entonces podemos encontrar algo que nos oriente, algo que le dé sentido, que es como lo que dicen los existenciales, ¿no? Buscar algo que le dé significado a nuestro caminar por esta vida.
Sí, definitivamente, es esa parte donde la persona, tú dices, no hay una salida, ¿no? Y es cierto, todo se ve negro, todo es oscuro, todo es gris, no, bueno, no gris, negro, porque el gris todavía tiene otro matiz, ¿no? El claro oscuro, pero acá es negro completamente, ¿no? Se dice mucho que una persona que se suicida, yo lo he escuchado constantemente, dice, es que las personas que se suicidan, qué cobardía, es que no son valientes, es que no, o sea, la gente suele juzgar, ¿no? Y dices, Sí. juzgas a través de la falta de conocimiento, ¿no? De la ignorancia, porque para esa persona en ese momento es una salida y dice, no me importa, yo lo que quiero es parar de sufrir. Exactamente, y cuando juzgamos, que es lo que decíamos también hace un momento, Uh-huh. pues la persona se aleja. Cuando una persona tiene ya este tipo de pensamientos y lo escuchamos, ya no quiero vivir, ¿no? Y lo tomamos como broma, no lo tomamos en serio, ¿no? Porque pensamos que lo que quiere es llamar la atención. Oye, ¿no? esa es la clásica. Sí, que sí puede pasar, pero no podemos tomarlo a la ligera. Sí, yo creo que eso es bien importante, ¿no? No quitarle, ¿cómo se podría decir? No quitarle, no mérito, pero restarle importancia a las palabras, ¿no? Si alguien te dice, no quiero vivir, es porque hay algo más ahí interno que no se está digiriendo, y si la persona lo dice es porque está levantando la mano y diciendo, ayúdame, por favor, necesito ayuda. Sí, es ahí donde necesitamos detenernos a escuchar a la persona. Que eso es algo que creo que como sociedad necesitamos trabajar muchísimo, ¿no? No solamente con cuestiones como el suicidio o la depresión, ¿no? Sino como cualquier tipo de situación en salud mental o situación en la que una persona esté sufriendo, no necesariamente una patología, detenernos a escuchar a las personas, ¿no? Porque hay una razón de por qué hablamos de determinada manera, hay una razón por qué hablamos de determinados temas, hay una razón por qué solemos reiterar determinadas frases, determinadas ideas, porque hay una historia detrás de eso. Que hemos aprendido, muchas de esas creencias necesitan ser cuestionadas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el suicida? Pues no hay un rango de cuestionamiento. Para el suicida, como decíamos hace rato, la única salida es eso. Y en algunos casos, ¿no? Cuando hay un pensamiento que ha sido tan reiterativo, es difícil, ¿no? Que la persona pueda salir de ahí. Y es ahí donde necesita una ayuda profesional, ¿no? Y necesita ayuda profesional de una manera también integral, no solamente psicólogo, en algunos casos necesitará ayuda psiquiátrica para que el cerebro, ¿no? Se estabilice un poco. Sí, químicamente, ¿no? Se estabilice y pueda tener esa luz, esa persona, ¿no? Que al final eso es lo que está pasando. La depresión, pues es una falta de regulación química donde estás, la persona necesita esa gasolina, ¿no? Que es el medicamento. Y no solamente es la parte psicoterapéutica, porque la psicoterapéutica no va a funcionar o no va a impactar si la persona no tiene buena regulación química. Claro, ahí debe ser un tratamiento totalmente integral, sí, exactamente. Porque si no se vuelve más complicado el trabajo. Y bueno, y recordar esto, que si hay algún intento suicida, hay que poner mucho atención a eso. Porque también eso que mencionabas justo mencionadas de una paciente, ¿no? Que sucede eso en casa, entonces, ¿qué pasa? Tiende a repetir la historia, o las personas que se suicidan tienden a repetir la historia porque la dinámica familiar es sonado, entonces pues es algo como que ya lo vivimos, ya sabemos, entonces pues ¿cuál es la salida? Esta. Sí, sin intentar juzgar a las familias, porque bueno, como terapeutas sabemos que cada familia tiene su propia historia, o tenemos nuestra propia historia. Sin intentar emitir un juicio sobre eso, es necesario sí entender, ¿no? Que la tendencia de las familias es no hablar sobre esos temas, ¿no? Sí, que justo. Y bueno, el problema, ¿no? Como decíamos, ya dijimos algunas veces, ¿no? Es que no hablar de eso no va a hacer que se haga consciente en el núcleo familiar esa verdad. No permite que las emociones que se estancaron, ¿no? De aquellos que sufrieron, como en este caso la historia que te cuento de mi paciente, pues se cayó, pero sigue viva esa emoción, sigue vivo ese sentimiento, sigue viva esa energía, ¿no? Que en alguna u otra forma va a brotar
¿no? En alguno de los miembros, a lo mejor no con un suicidio. De otra manera. Porque hay maneras de suicidarse. O sea, un suicidio consumado puede ser, ¿no? Pues que me cuelgue o tiro, ¿no? Pero no puede suicidarse, ¿no? Sin alimentarse bien, ¿no? Consumiendo drogas, ¿no? Que, bueno, sabemos que nos ponen en caso de defunción, sobredosis, ¿no? Sí. Pero no sabemos qué historia hubo en realidad. Una intención previa, ¿no? Yo quiero acabar con esto y me voy a autodestruir paulatinamente. Y eso es bien cierto, eso que estás mencionando, porque tiene que ver con una muerte lenta, ¿no? Sí. De la muerte lenta de no me procuro, no me cuido, o sea, intoxicándote con diferentes drogas, alcohol, prácticas, ¿no? Que son incluso hasta riesgo sexual, ¿no? Que la persona dice, bueno, pues no me importa, ya estoy a dos de morirme, no me interesa la vida, pues me bebo hasta todo, ¿no? Toda una vinatería si quieres, y todos los días, y es esa falta, ¿no? De amor a la vida. Y de amor a uno mismo. Y amor a uno mismo, ¿no? Claro. Sí, y fíjate que ahí también hay otro factor, ¿no? Que no hemos hablado tanto porque normalmente el suicidio se suele relacionar, ¿no? con la depresión. Hay otro factor que tiene que ver que es la impulsividad, ¿no? Muchos suicidios vienen de una conducta impulsiva, ¿no? No necesariamente tuvo que tener un diagnóstico clínico de depresión por años para tomar esta decisión, ¿no? De repente perdió un trabajo, como por ejemplo que poníamos hace rato, o perdí una pareja y me quedo, ¿no? Entonces la ideación suicida no necesitó elaborarse, ¿no? Durante muchos años, que en una mala regulación, ¿no? de los impulsos toma esa decisión extrema, ¿no? Sí, sí, pero también, fíjate, hay una frase que es muy trillada, ¿no? Que dice, nunca tomes decisiones ni estando enojado, ni estando triste, ni estando muy feliz, porque eso va a impactar. Entonces, si eso es un impulso, ¿no? Tomar una decisión que al final no solamente es voy a terminar con un trabajo o si termino una relación y ya mi vida ya no vale nada, que ahí tendríamos que ver, ¿no? La parte más como clínica, el por qué hay esa dependencia emocional y por qué la persona, ¿no? Se le acaba la vida si termina una relación de pareja, ¿no? Sin afán de juzgar, o sea, bien viéndolo como más a profundidad el por qué, porque siempre va a haber un por qué. Pero ese impulso yo creo que también fue, esa persona posiblemente dijo, ya, esta es la gota que derramó el vaso, no puedo tolerar más dolor, termino con mi vida. Que esa es la clave, ¿no? Que ya no se tolera la vida, ¿no? Ya la vida es un sufrimiento. Y algo interesante es que yo he visto en consulta últimamente, que es lo que comentaba hace rato, la gente no solo sufre como las famosas heridas de la infancia, ¿no? Abandono, rechazo, humillación, etcétera. No solamente sufrimos los maltratos, no solamente sufrimos un abuso sexual, ¿no? No solamente sufrimos un abuso físico o emocional, ¿no? También sufrimos la falta de no tener una motivación. Hola, mira, nos están escuchando desde Houston. Saludos. Hola, Houston. Saludos. Hi there, how are you doing? Sí, mira, nos están haciendo preguntas, Israel, ¿te parece bien si checamos? No, a ver, chicos, justo tuvimos una emergencia aquí, una contingencia, y estoy usando el teléfono para la sesión. Déjenme abrir rapidísimo. Dice, ¿en qué porcentaje una persona que amenaza cumple el suicidarse? Buena pregunta. ¿En qué porcentaje una persona que amenaza? Dicen que el 20% de personas intentan hacerlo pero no lo logran. O sea que sería entonces un 80% de los que sí lo hacen. No recuerdo con exactitud, y sí lo leí, recuerdo con exactitud el porcentaje, ¿no? Era un poco, también lo hablábamos hace rato de cómo afecta, ¿no? Las cuestiones de género, ¿no? Y en las mujeres puede ser menos letal, ¿no? La amenaza, y en el hombre a veces ni siquiera la amenaza. A veces ni siquiera lo dice, por lo mismo que hablábamos de los factores culturales, de repente ya lo hizo, ¿no? Y ya nadie supo por qué, ¿no?
simplemente tomó la decisión. No sé cuál es el porcentaje exactamente, ¿no? Lo que sí es que sí hay que poner atención a esas amenazas, más cuando han sido repetitivas, ¿no? Uh-huh. Porque está la idea popular de entre broma y broma la verdad se asoma, ¿no? Por ahí Freud decía que la broma tiene un significado. Sí, justo iba a decir eso. Freud decía, ¿no? El inconsciente no bromea. O sea... Entonces yo creo que sí hay que tomar en serio, ¿no? Cuando se está repitiendo ese tipo de comentarios. Por ahí uno de mis autores favoritos, que es Ken Wilber, escribió un libro muy interesante que se llama Gracia y Coraje. Me sorprendía mucho leer que cuando su esposa enfermó de cáncer, él decía, ¿no? que luego coqueteaba con la idea de aventarse, ¿no? Y acabar con su vida junto con su esposa, ¿no? Y bueno, nunca lo hizo, ¿no? Su esposa murió pues ya avanzado el cáncer. Él hasta la fecha, pues, después de eso ha vivido otros 40 años y ha escrito un montón de libros. Pero fíjense ahí lo valioso, ¿no? Por hablar de eso, ¿no? Uh-huh. Porque él ha hablado de eso, porque en ese libro, es un libro muy personal, en ese libro él revela cómo se sentía. Y se dan cuenta cómo hablar de eso no necesariamente nos hace que tengamos que suicidarnos. Exactamente, porque solamente es un escape y es real, ¿no? Alguien justamente estaba haciendo otra pregunta, déjame, la leo rapidísimo. Dice, ¿el estado de ánimo puede variar o siempre son personas deprimidas o reprimidas? El estado de ánimo puede variar, ok, o sea, para que alguien se suicide, ¿el estado de ánimo puede variar? ¿Quieres que si hay un factor de riesgo como la depresión, pues en la depresión normalmente ya hay un estado de ánimo que está estacionado, ¿no? Uh-huh. Hay un desgano, ¿no? Un cansancio, una falta de motivación, una falta de energía, que de hecho depresión viene de depresio, que significa hundimiento de la energía. Esto es un factor esencial en la depresión. Si lo tomamos así, pues sí, no va a variar mucho, que ya está estacionada esta conducta, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, la bipolaridad, que es otro tipo de depresión, ¿no? Hay cambios en el estado de ánimo. De hecho, también en el trastorno límite de la personalidad hay muchos cambios en el estado anímico, de repente muy eufóricos y de repente súper deprimidos. Entonces, ahí sí cambiaría, ¿no? Entonces, ahí sí cambiaría, habría cambios muy, muy importantes, pero no creo que en sí mismo haya un estado que permanezca. Lo que sí es que hay que conocer nuevamente, regreso al punto, la historia de la persona. Si es reiterativo tipo de comentarios, si vemos que está irritable, incluso aunque tenga buenos días y de repente otro día tiene malos días, hay que poner atención a eso. Sí, justo, porque hay también señales en donde la persona, si está en un hundimiento brutal emocional y de pronto se va al extremo y dice, no hombre, veo a toda la familia, empieza a hablar de despedirse o empieza a hablar de hacer cambios legales, por ejemplo, de testamentos o claro. Yo cuando ya no esté te voy a regalar mi tal cosa, o yo cuando ya no esté, pero ves a la persona normal, dices, a ver, o sea, hay que leer entre líneas, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no vas a estar? ¿No? Esa claro. Sería la pregunta. Ir leyendo las conductas autodestructivas. Exacto. Si es que hay pues adicciones, ¿no? Si hay conductas de riesgo, si le gusta de repente manejar a 250 kilómetros por hora sobre el periférico, ¿no? Si hay como bajo control de la impulsividad, ¿no? Que es otro de los factores de riesgo, ¿no? Si ha habido historias difíciles, ¿no? Como ya hablábamos, maltrato, abuso, también hay que ponerle cuidado a eso, ¿no? Las personas que han sufrido maltrato y abuso son muy propensas a tener al menos un intento suicida, o si no a la depresión y la ansiedad, o la combinación de ambos. Claro, y esta parte de represión, ¿no? Que reprimir emociones justamente hace, ¿no? Que todo sea más fuerte, que sea más catastrófico, ¿no? Si alguien está constantemente reprimiendo, en el caso, por ejemplo, no sé, ahí voy a hablar por hablar, pero quiero pensar como hipotéticamente, la persona o el hombre que dice de un día para otro tomo un arma y simplemente cometo esa acción, es porque hubo una represión muy fuerte emocional, ¿no? Y porque dijo,
pues no sé cómo canalizarlo, no sé cómo digerirlo, y la regulación emocional es súper importante para poder tener esta inteligencia emocional, que es algo que se trabaja, ¿no? Es como que nací y ya soy inteligente emocionalmente, no. Pero claro, creo que sí va a impactar, ¿no? Más el reprimirnos emocionalmente, mujeres, hombres, quien sea. Sí, normalmente alguien que ya intenta suicidios porque ya ha presentado ciertas pistas, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil que alguien que ha tenido, a lo mejor, no sé, tuvo una buena infancia, ¿no? O tuvo una buena autoestima, creció en un ámbito saludable, que bueno, creo que son los menos, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Uh-huh. La mayoría de nosotros crecimos con historias, a lo mejor no tan difíciles como otras, ¿no? Pero historias que nos marcan, ¿no? Claro. Y si no se trabajan, ¿no? Pues eso va a tener repercusión, ¿no? Pero son más propensas, repito, a aquellas personas que tienen un trastorno, que tienen un historial de vida difícil, que han sufrido maltrato, que han pasado por ciertas situaciones, ¿no? Y que hemos visto a lo largo del tiempo que tienen, por ejemplo, bajo control de impulsos, uh-huh, tendencia a la depresión, ¿no? Cambios de estado de ánimo. No sé. Claro. Pues sí, definitivamente es un tema súper extenso para el breve tiempo que tenemos, Israel. De verdad, yo te agradezco infinitamente el poder estar en este programa y darnos como toda tu sapiencia, sabiduría, toda esta parte. Ajá. ¿Tú qué? Un poquito. Ay, yo dije truquito. A ver, entonces les va a cantar una canción metálica. Sí, platícanos en dónde te podemos seguir. Estás en varios proyectos, tienes tu podcast, estás también en consulta psicológica, clínica, somos vecinos. Sí, de hecho, aquí, literalmente mi consultorio está enfrente del suyo. Exacto. Así, literalmente, estamos acá en la zona suroriente de la Ciudad de México. Me pueden contactar por WhatsApp al 55 36 97 22 80. Uh-huh. Les sugiero que primero me manden mensaje de WhatsApp porque si estoy en consulta me es difícil contestarles. No contestarás. Me pueden seguir por Instagram, Israel-Aramburu-G, y en Facebook, en Talento Interior también me pueden buscar. Talento Interior. Cuéntanos de tu podcast. ¿Cómo se llama? Mi podcast se llama Explorando la Conciencia. Okay. Justamente había un episodio pendiente sobre el suicidio, todavía va a estar pendiente, pero ya hay 32 episodios que están grabados, ahí pueden escucharlos. Espero ya retomarlo pronto, ¿no? Súper bien. Pero ahí en Instagram ya también hablamos del suicidio hace 2 días, que fue el Día Internacional de Prevención contra el Suicidio. Ok, entonces ahí te pueden seguir en esas redes sociales y espero que esta información a toda la audiencia que nos está escuchando, gracias por sintonizarnos. Quien no, ojalá puedan escuchar este programa, lo puedan ver en otro momento porque es sumamente importante difundir esta información. Hay línea de vida también en la parte del gobierno, ¿no? O sea, hay diferentes puntos donde esto se puede contener en el momento indicado. Gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy. Yo soy Marisol Ledesma y que tengan una excelente tarde. Saludos a todos. Nos vemos. Bye, bye. Gracias. Gracias, queridos escuchas, por acompañarnos en esta transmisión. Los esperamos la próxima semana a la misma hora y el mismo canal. Puedes seguirnos en Facebook a la cuenta de Marisol Ledesma de la Vega o en la página de @serconsciente en Instagram. Que tengan una tarde plácida.